Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 6. Se puede quedar sentado allí, puede tener su Biblia abierta en Marcos, capítulo 6. Y vamos a ver algunos versos, preferiblemente en el verso 45 en adelante. Pero en esta preciosa noche, los minutos que me toca compartir la palabra, espero que sea de gran bendición. Y sabemos que la Escritura, la misma palabra que produce vida, que ayuda, nos bendice, nos levanta, nos cambia, nos transforma. Y cada día más tenemos que estar listos cuando nos vemos leyendo la Escritura. Yo siempre digo que la Biblia no se debe leer como un periódico, porque la Biblia no es un periódico. La Biblia es inspirada por el Señor a través de utilizando hombres, y esto hasta hoy ha permanecido y va a seguir permaneciendo. Pasarán generaciones y vendrán generaciones y la Biblia se mantiene vivo. Gloria sea el nombre del Señor, que es la palabra del Señor. Y yo sé que automáticamente que hablamos de la palabra remar, la gente se traslada al mar, directamente al mar, porque es donde nosotros analizamos la palabra remar. A pesar de que hay países que usan la palabra remar como un trabajo, cuando la gente está trabajando, para animar a los empleados, le dicen, vamos a remar fuerte para concluir la labor. Algunas naciones en Centro y Suramérica utilizan esa palabra. No es lo que establece real y efectivamente el diccionario. El diccionario exactamente lo que define que es donde uno debe analizar y pensar de que la gente de un momento de dificultad, en un momento de dureza, lo primero que analiza o busca cualquier tema o cualquier palabra para motivarse en el momento que se encuentra. Pero ¿qué pasa? La Biblia, que nos da ciertos puntos, y exactamente en Lucas vamos a ver un escenario que sucedió, algo que pasó con Jesús, que me deja muy marcado. Pero hay dos escenarios que se dan en un momento dado cuando Jesús se ve dentro de una barca, pero en un momento dado donde Jesús camina sobre el mar para poder salvar a sus amigos. Dos escenarios diferentes, pero Jesús en ambos momentos hizo lo que tenía que hacer. Pero como decía al principio, que cuando uno analiza y piensa en la palabra remar, inmediatamente nos vamos al mar, pensamos en una barca, pensamos en una persona a la izquierda y otro a la derecha, remando, a veces un solo remando, una embarcación pequeña. Y mi hermano Robert, que maneja muy bien el tema de la embarcación, porque duraste muchos años trabajando en eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de remar, estamos hablando de mover los remos en el agua para hacer avanzar una embarcación. Entonces, ¿qué pasa? El que está remando, en un momento dado, cuando me pongo a mirar, cuando un hombre está remando en el mar, yo digo, no se cansa, pero todo en la vida es un ejercicio. Todo en la vida es tener costumbre de algo. Y si usted tiene costumbre de hacer algo siempre, eso usted no lo va a sentir bajo ninguna condición. Pero ¿qué pasa? Jesús, enseñándole a sus discípulos muchas cosas en el ministerio, tantas cosas interesantes que ellos tenían que aprender como hombres que iban a continuar a llevar el evangelio. Hubo grandes enseñanzas que real y efectivamente Jesús se sentaba y hablaba con ellos, pero habían enseñanzas que eran prácticas en momentos de tormentas, en momentos de dolor, en momentos de hambruna, en momentos de dificultad. Pero Jesús le enseñaba a sus discípulos porque todos esos escenarios se iban a dar en un momento dado. Pero Jesús, hablando con sus discípulos en Lucas capítulo 6, la Biblia establece en la altura del verso 45, dice algo interesante la palabra del Señor. Jesús, hablando con sus discípulos, él estaba, antes de ese escenario, Jesús había concluido una labor importantísima. Y esa labor importantísima tal vez puso alegre a los discípulos, puso contentísimo a los discípulos, hablaba con ellos, le explicaba tantas cosas. Ahora los discípulos se ven que tienen que salir a cumplir una labor, porque el ministerio era de activo movimiento. El ministerio tenía que salir, hacer un trabajo por todo lo que tenían que hacer, y Jesús estaba enseñándole a los discípulos porque el ministerio tenía un tiempo específico que iba a durar y Jesús tenía que cumplir con su tiempo en la tierra. Pero ¿qué pasa? Jesús habla con sus discípulos, terminan, entonces dice la Escritura,
en el verso 45 dice: enseguida Jesús hizo subir a sus discípulos que subieran a la barca. Cuando él le dice que suban a la barca, Jesús concluía de hacer un trabajo y él fue a orar. Cuando él va a orar, él deja que sus amigos salgan, se vayan. Los amigos salen y él en ese momento, Jesús tal vez no pensó que podía pasar esa situación. Pero cuando surge el problema, después que Jesús termina de orar, Jesús se da cuenta que sus amigos están en peligro, que sus amigos están en peligro en medio del mar. Y un día, conversando con mi amigo Robert, en otro momento estábamos hablando de ese texto y yo le preguntaba: pero Robert, en una embarcación en medio del mar, lo que me puede llegar a mi mente rápidamente, siendo ignorante en el tema, hablar de que en medio del mar una embarcación siendo golpeada por el viento, lo que podría yo analizar es buscar la forma de girar y salir a ver, porque si el viento me está dando de frente, lo que me da a entender que yo podría girar la embarcación y decir: si me pongo a favor del viento, el viento me va a llevar. Pero Robert me decía: no, es que hay algo que sucede cuando tú tratas de hacer el giro, cuando la embarcación está siendo golpeado por la brisa. Robert me decía: el problema es que al tú dar el giro, la embarcación va a ser golpeada, entonces se va a virar, porque tú vas a buscar la manera de cambiar el rumbo de la embarcación. Entonces los discípulos, que eran expertos en su trabajo, que sabían, no era la primera vez que los discípulos habían enfrentado esos problemas. Ellos sabían que ellos tenían que seguir remando a pesar de que el viento estaba contrario, porque en la vida, en el camino donde nosotros estamos hoy, hay momentos que queremos devolvernos, hay momentos que quisiéramos dejar todo y salir huyendo, pero no. En esta noche vine a decirte que hay una razón más por qué hay que seguir remando en esta temporada. ¿Por qué? Porque hay cosas que vienen mayores después que tú cruces ese tormento, porque hay tormentos que llegan que parecen que para destrucción, pero no, ningún tormento va a destruir un hombre que anda con propósito, un hombre que va rumbo a un propósito. ¿Por qué Cristo no podía morir en el mar? Porque su destino no era el mar, su destino era la cruz. Entonces el mar jamás iba a matar a Jesús. Eso no era la realidad. Lo que Jesús iba a hacer lo que tenía que hacer, pero al final era el Calvario. Al final era el Calvario. Ninguno de los discípulos iban a perecer, porque Jesús escogió a esos 12 hombres hasta cumplir un tiempo, con excepción de Judas, que concluyó. Usted sabe cómo él concluyó. Pero ¿qué pasa? Jesús le está enseñando a sus discípulos diferentes facetas de la vida. Jesús entonces, estando con sus discípulos, tranquilito, dice la Biblia que después que él lo despide a ellos, él se fue al monte a orar. Este tiempo de oración oscureció. Dice la escritura en el 44 que ellos estaban fastigados, estaban cansados, pero la escritura dice que el viento era contrario. ¿Qué hora era? La cuarta vigilia. Se dice que la cuarta vigilia posiblemente podría ser las 4 de la mañana. Imagínese usted, las 4 de la mañana en medio del mar, oscuro, viento en contra. Entonces, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está nuestro Salvador? De verdad que tenemos experiencia en este tipo de fenómenos, pero lo que estamos viviendo ahora no parece a la experiencia que teníamos antes. Pero ¿dónde estará el maestro? Pero dice, aleluya, que en el verso 49, cuando él alcanza a ver, dice la escritura a sí mismo, que cuando él alcanza a ver que sus amigos estaban en peligro, que sus discípulos estaban en peligro, él no buscó una embarcación. Él no buscó una embarcación. Él utilizó su poder para salvar a un grupo de hombres que estaban ya marcados para marcar una generación. Y cuando él hace eso, los discípulos ahora tienen 3 problemas. Tenemos un problema de oscuridad, tenemos un viento, y ahora, en mi experiencia, dirían los discípulos, ahora estamos mirando a alguien que viene caminando sobre el mar. ¿Será un tiburón?
¿Será un qué? Pero alguien está caminando sobre el mar. Entonces ellos dijeron: lo más que puede parecer lo que viene sobre el mar es un fantasma, que era el refrán de la época, que lo que salía un refrán, que salía un fantasma, y ellos pensaron que era un fantasma que venía caminando. Y Jesús, dándose cuenta de eso, le dijo: no soy un fantasma, yo soy el que estoy aquí para darle la mano, yo soy el que estoy en este momento para ayudarlo, para darle lo que ustedes necesitan. Y Jesús en este momento llega, le habla al viento, el viento se calla, todo se pone en paz. Los discípulos dicen: pero wow, pero ¿y quién es este hombre? Están andando con él y todavía no saben con quién están caminando. Yo puedo entender los discípulos. Lo que pasa es que los discípulos vieron que los panes se habían multiplicado, ellos vieron muchas cosas grandes, pero ver un hombre caminar sobre el mar para ellos era un nuevo nivel de gloria. Y ellos dijeron: este hombre es algo más allá. Y en esta noche yo no sé, aleluya, cuál sería la situación por donde tú estás pasando, pero hoy vengo a decirte en el nombre del Señor que pase lo que pase, hay que seguir remando, porque si no remas te va a morir en el mar. Tienes que levantarte y echar fuerza y echarle gana y decir: yo le voy a dar para adelante aunque me muera. Y es mejor morir remando que devolverte, porque la brisa querrá matarte, la brisa querrá destruirte. Pero vine a decirte en esta noche, sea el escenario que Jesús venga a caminar sobre el mar o que Jesús esté en la barca, no importa. Él está en la barca ahí cuidando de ti, aunque tú creas que Él está durmiendo. Pero si Él viene caminando también, Él va a cuidar de ti. Él va a cuidar. ¿Sabe por qué? Porque Él siendo, aleluya, un Dios tan grande, tan poderoso, que sabe cuáles son las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos? Y como seres humanos padecemos de tantas situaciones. Y mirando bien la tormenta, uno diría: pero estos discípulos, real y efectivamente Dios estaba con ellos. A esa hora, una embarcación, a lo mejor no la mejor de la época, pero tal vez no lo peor que había, pero había una tormenta. Y una tormenta no es tan fácil. Si usted tiene la oportunidad, si usted tiene la oportunidad en su momento de lectura, búsquese, aleluya, la tormenta que destruyó la armada de Irak. Usted se imagina que no es cualquier nave, no es cualquier nave que camina en medio de una guerra. Son los mejores que hay. Pero eso no importó. Cuando hay tormenta, si por más fuerte que sea la nave, no importa, porque la tormenta no le importa tan fuerte que sea tú. Ahora, ¿quién tiene que ser fuerte? ¿La tormenta o usted? Usted tiene que ser fuerte. ¿Sabe por qué? Porque quien está contigo fue quien habló contigo. Y Él dijo: yo voy a estar contigo todos los días. Yo estaré ahí contigo todos los días. Cuando la gente escuchamos que Jesús está con nosotros todos los días, la gente solamente piensa que es en la abundancia. La gente piensa que solamente cuando hay comida en la nevera. La gente piensa que cuando solamente tengo dinero en la cartera. No, en cualquier escenario de tu vida. Cuando se levanta el mar, ahí está Jesús. Cuando las puertas se cierran, ahí está Jesús. Cuando nadie quiere abrir, ahí está Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él no es Dios de circunstancias. Porque estamos viviendo una generación que está buscando a Dios por interés. Y buscan a Dios por interés, porque saben que Dios me va a dar tal cosa. Y en Mansión de Dios hay algo que siempre decimos: allá no vamos a buscar, allá vamos a llevar. Porque la mayoría de nosotros venimos a la iglesia, vengo a buscar que una palabra profética, que el profeta me diga una palabra, que el ministro me suelte una palabra. No, yo salgo de mi casa a llevar alabanza. Yo salgo de mi casa a llevar mi ofrenda, a llevar mi diezmo, a llevar mi entrega. Cuando yo llego a la casa, yo vengo a entregarle todo a Él. Y si usted y yo le entregamos todo a Él, entonces eso trae un efecto. Porque la Biblia mismo dice que si nosotros damos, así mismo vamos a recibir. Entonces el problema donde está es que la generación
La generación de hoy no piensa en el Dios que hizo los milagros, en Jesús que hizo los milagros. Usted explicarle hoy a un grupo de científicos, usted explicarle a un grupo de hombres que han buscado todo por todo para tratar de negar la existencia de Jesús, de que Él no caminó, que Él no hizo todos los milagros, que aquello, todo lo que quieran. Y Jesús sabía que eso iba a pasar. Él sabía que eso iba a suceder. Pero Pedro y Juan cayeron presos cuando ellos hicieron el milagro en la puerta de Hermosa. Y cuando lo entraron a la cárcel, alguien dijo: miren, suelten a esos hombres, suelten a esos hombres, ellos no han cometido ningún error. Y alguien dijo: de una sola forma lo podemos soltar. Vamos a decirle a ellos que no hablen de Jesús, ni que hablen de ese Dios que ellos hablan. Entonces cuando llegaron donde ellos, Pedro le dijo: no, es imposible que yo deje de hablar de aquel que hizo lo que hizo. Es imposible que yo deje de hablar de lo que yo vi. Es difícil que yo deje de hablar de lo que yo escuché. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque estamos viviendo una generación que nos falta esta pasión de ver la manifestación de Dios, de ver a Dios obrar de manera extraordinaria. Porque la generación de hoy busca a Dios por interés, mientras hubo una generación que dijo: yo voy a buscar a Dios hasta que raye el alba, yo voy a buscar a Dios hasta que yo consiga sentir su presencia, hasta que Él hable a mi espíritu. Aleluya. Porque en este tiempo es tan fácil, todo lo tenemos ahí en el internet, todo lo tenemos en Google, todo lo tenemos disponible. Pero escúchame bien, no es lo mismo, aleluya, bajo ninguna condición, preparar un mensaje en oración no es lo mismo ni es igual. No es lo mismo ni es igual, porque estamos viviendo una generación complicada, una generación que no hemos entendido que este es un tiempo tan difícil, pero sabíamos que eso venía. Sabíamos que eso iba a pasar, sabíamos que esas cosas iban a suceder. Pero Jesús le dio a entender a sus discípulos que Él tenía un plan con ellos y que la tormenta tenía que llegar, pero no podíamos dejar de remar. Cada uno de nosotros enfrentamos grandes retos. Retos económicos, reto familiar, reto empresarial, todo tipo de retos enfrentamos. Pero usted va a abandonar la barca en medio del mar. No. Cuando el viento golpea, hay que arreciar más. Cuando el viento quiere destruirnos, hay que arreciar más. Van a venir críticas, van a venir murmuraciones, la gente va a atacar, gente no va a creer en tu ministerio, gente va a decir que tú vas a fracasar, gente va a decir: yo no creo que Dios lo llamó. Hay gente que va a decir: yo no creo en Él. Pero eso poco importa, porque a Jesús le dijeron que le echaba demonios también en nombre de Beelzebú. Es decir, todo lo que Jesús vivió, nosotros también lo vamos a vivir. No solo la gloria, sino también los golpes, también las palabras que nos dicen y todo lo que quieren. Pero ¿sabe qué? El que tiene que estar seguro de sí mismo eres tú. Usted es que tiene que estar seguro. Gloria sea el nombre del Señor. Aparecen muchos tipos de tormentas. Aparece una tormenta eléctrica, aparecen tormentas de arena y de polvo, aparecen tormentas de nieve y de granizo, aparece tormenta tropical, que fue lo que pasó con Jesús en las dos ocasiones cuando andaba con los discípulos. Pero todas esas tormentas que aparecen en la vida, a lo mejor en una tormenta eléctrica se ven tantas cosas y el miedo y decir: ¿y qué va a pasar? Y nosotros, gracias a Dios, que lo más que vemos en República Dominicana es un huracán que llega. Un huracán, y por muchos años atrás en algunas ciudades, en el caso de Nagua, que fue en años atrás, que tuvo un terremoto y desapareció una ciudad. Pero Dios ha demostrado, tenemos conocimiento que Él ha puesto su mano sobre esta nación. Y cuando vemos a Dios obrar de manera extraordinaria, nosotros nos gozamos y nos alegramos y brincamos y corremos, porque decimos: Dios está conmigo. Porque la gente entiende que Dios está con él cuando todo anda bien, cuando todas las cosas andan bien.
Cuando la cosa anda bien, cuando solo entro la tarjeta en el cajero y pongo la clave y tira el billete que yo deseo. Pero cuando no hay nada en el cajero, Dios no está conmigo. Pero Dios nunca dijo eso. Es que la condición de Dios estar conmigo no va a depender de mi estado de ánimo, ni va a depender de mi estado económico, ni va a depender con lo que tengo en mi casa. No, Dios está conmigo aunque yo esté triste. Dios está conmigo aunque yo esté alegre. Dios está conmigo aunque tenga hambre. Dios está conmigo aunque esté lleno. Dios sigue estando conmigo en cualquier condición que yo esté en mi vida. Y eso tenemos que tenerlo en nuestra cabeza, porque nos enseñaron a un Dios y nos sobredimensionaron a Dios de tal manera que la gente no acepta un momento de dificultad, porque entiende que Dios no puede permitir eso. Sí, Él lo puede permitir. Y si usted quiere, pregúntale al salmista David, si siendo él rey, después de ser rey, que después que lo ungieron, él, pregúntele cuántas tormentas enfrentó. Moisés, criado en el palacio, pregúntale la tormenta que enfrentó. Jeremías, siendo el hombre que Dios llamó, en el capítulo 1:19, le dice: van a pelear contra ti, pero no te vencerán. Pregúntale qué tormenta se enfrentó. Todos ellos, pregúntale a los 3 jóvenes hebreos la tormenta que enfrentaron. Pregúntale a Daniel si no enfrentó tormentas, porque al final el hombre que Dios marca, la mujer que Dios llama, aleluya, siempre vamos a enfrentar tormentas, vamos a enfrentar, pero tenemos que seguir remando. Tenemos que seguir avanzando, porque hay una palabra dentro de ti. Y hay gente que se cuestiona y cómo tú lo has logrado. Hay cosas que ni tú y yo podemos explicarlo. Hay cosas que uno no sabe cómo explicarlo. Hay gente que no sabe cómo resuelven. Hay gente que a veces no saben ni cómo resuelven tantas cosas en su vida. Pero ¿sabes lo importante de esto? Es que ya hay una palabra sobre tu hombro. Hay una palabra en tu vida, y tú debiste y tú creíste y abrazaste esta palabra. Y nadie te tiene en la iglesia obligado. Nadie te obliga a estar en la iglesia. Si tú estás en la iglesia sirviéndole al Señor, es porque tú creíste a la palabra que el Señor te dio. Esa palabra que el Señor te dijo en el corazón, que Dios te habló. Y jamás puedo olvidar una palabra que Dios le dijo a Gedeón a través del ángel, cuando en el momento más difícil, en un momento de tormenta que vivía el pueblo, donde los madianitas destruían sus cosechas, donde los madianitas acababan con lo que ellos sembraban. Pero había un hombre llamado Gedeón que se escondió en el lagar, tranquilo, allí levantando el trigo, limpiando el trigo. Y allí se aparece el ángel, pero le dice: varón esforzado. Varón esforzado. Pero este hombre escondido, Dios lo llama varón esforzado. Eso es algo contraproducente. Como un hombre escondido, Dios lo va a llamar varón esforzado. El asunto donde está es que yo veo a Braulio en la radio, lo escucho allí. Yo veo a mi hermano Alexi aquí. Pero Dios le da una palabra a Alexi, pero mi humanidad dice: pero es imposible. ¿Y cómo va a ser? Porque yo estoy mirando a Alexi aquí, pero Dios no te mira en el presente. Es que Dios no mira presente. Presente me pertenece a mí. Dios estaba mirando a Gedeón con 300 hombres. El hombre que él le estaba diciendo varón esforzado, lo estaba mirando con 300 hombres, con tea en la mano, con cántaro en la mano, enfrentando a los enemigos. Y cuando Gedeón recibe esta palabra, hasta el mismo Gedeón posiblemente se asustó, porque él no creía que él era un varón esforzado. Lo que pasa es que hay cosas que hay dentro de nosotros que ni nosotros mismos sabemos que somos capaces de hacer lo que estamos haciendo hoy. Porque al final la fuerza, la revelación, la vida que hay dentro de nosotros no nos pertenece. Y al final Dios va a ir sacando cada cosa que hay dentro de nosotros para hacer uso de ella en el momento que Él quiera utilizarlo. Ahora estamos viviendo tiempo de que hay que entender claramente, estar enfocado totalmente hacia lo que tú necesitas lograr, hacia lo que tú quieres. Y Gedeón, a pesar de eso, de su tormenta, él entendía que para algo Dios lo había llamado en ese momento. Hay momentos que Dios
te marca para un tiempo y tú piensas que bueno, ya llegó mi hora, ya yo pienso que ya se acabó. No, nunca, no se ha acabado. Cuando tú entiendes que ya se terminó, ya es porque Dios va a comenzar a trabajar. Cuando los hermanos de José pensaban que terminaban con José, era que Dios comenzaba una historia. Cuando pensaban que Moisés lo iban a matar los faraones, ya Dios iba a comenzar una historia. Porque hay gente que ya compran tu caja, hay gente que compran tu ataúd, hay gente que sacan el permiso del ayuntamiento, hay gente que preparan la carpa porque creen que ellos te van a enterrar, y ellos no saben que cuando el diablo anuncia tu muerte es porque ha llegado el tiempo de resurrección, el tiempo de Dios hacer lo que Él tiene que hacer. Y en este camino uno ha enfrentado de todo, uno ha enfrentado de todo, todo tipo de problemas, todo tipo de situaciones. Aleluya. Y que no debe avergonzar a uno hablar de lo que uno ha vivido. Porque si hoy tú estás aquí, es porque lo que tú viviste ayer es lo que tienes parado hoy. Y jamás te puede avergonzar, porque lo que tú eres, Dios lo ha hecho. Fueron muchas las tormentas, pero uno tuvo que remar, bajar la cabeza. Bajar la cabeza. Hambre, necesidades, mire, todo tipo de situaciones. Todo el que está aquí en un momento dado, salvo de que sean los hijos de nosotros, que su vida ha cambiado, pero ellos no saben que la realidad de nosotros no era esa. Hoy encuentran todo en la nevera, pero nosotros ni nevera teníamos. Hoy encuentran zapatos como ellos quieran, pero ellos no saben que andábamos con unos zapatos con un hoyo debajo de los pies, en los zapatos. Pero fueron momentos que vivimos. Fueron esos momentos que vivimos y trabajamos, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero Dios ha demostrado que en medio de la tormenta Él estará ahí para levantarte la mano y decirte: tú eres mi campeón, tú eres mi campeona, y yo creo en lo que yo he depositado en ti. Cueste lo que cueste, hay que seguir remando. Aunque me duela los brazos, tengo que seguir remando. Aunque no tenga el dinero que yo necesito ahora, tengo que seguir remando. Aleluya. Yo tengo que seguir remando, pase lo que pase. Y yo le digo a los jóvenes, fueron muchas las veces que yo tuve que levantarme a la universidad sin tener dinero para ir, para pagar el pasaje y volver, aleluya. Pero yo decía, yo tengo un sueño, yo tengo que hacerlo, aleluya. Ahora, dijo un hombre muy inteligente, dijo un hombre: aquel hombre que es viejo y sueña es joven, pero aquel joven que no sueña es viejo. Y hay que perseguir algo. Hay que perseguir algo. Jesús sabía lo que le estaba enseñando a sus discípulos. Por eso es cuando Jesús se va, Jesús deja a unos discípulos guapos, bravos, listos a defender la doctrina, listos para defender en cualquier sitio. Jacobo fue decapitado, Juan fue matado, Pedro lo destruyeron, Pablo hicieron lo que quisieron con él, cárcel y de todo. Pero ¿sabe lo bueno de todo esto? Que cuando tú sabes que Dios te marcó no importa que al otro día tu sentencia esté listo para quitarte la cabeza. Dios tiene ángeles dispuestos para abrir la puerta de la cárcel, para sacarte. Porque mientras Pedro estaba en medio de su tormenta en la cárcel, Dios tenía a Rode y un grupo orando. Y cuando él llegó a la puerta, ni lo creyeron. Y aleluya. Y hay gente que creen que en esa generación de ahora, que los ángeles no salen, que nada pasa. Pero déjame decirte algo. Lo bueno de esto es que la tormenta nunca va a llegar para destruirte. La tormenta no va a matar a un hombre que tiene claramente la visión de que Dios lo marcó con algo grande y poderoso. Ahora, guerra va a venir siempre, problemas siempre van a llegar, situaciones siempre van a llegar. Pero Jesús, sepa bien esto, siempre ten eso claro en tu mente y en tu corazón. Por más fuerte que sea la tormenta, Él está ahí. Por más duro que sea la situación, Él está ahí. ¿Por qué? Porque fue el que lo dijo. No lo dije yo, no lo dije yo, no lo dijo Alexis, no lo dijo Robert, no lo dijo Braulio. Fue Jesús que lo dijo, que Él estaría conmigo, y eso es suficiente. Hice una cielo ahí en la iglesia. Si Dios dijo que está conmigo, Él no tiene que repetirme todos los días. Y Él dijo que Él está conmigo, y si Él está conmigo, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo y creerlo, avanzar en lo que Él me dijo. Ahora bien, hay momentos en la vida, hermano Alexis, que no es fácil. No es fácil.
Oh, pero pastor David Antonio, claro, usted lo dice, que Dios está con usted, claro, y también lo decía en medio de mi crisis. También lo decía. Ajá, si un día me levanté en la mañana después de terminar un ayuno a las 6 de la tarde y tenía solamente 15 pesos en los bolsillos, y esos 15 pesos, ¿qué es lo que pensé comprar? Buscar un Maví, par de masitas rápido, batellero al fin. Y cuando salí a la bodega, al colmado, después que iba a entregar el ayuno, fui al colmado y compré 2 masitas. Y recuerdo que bajé sin la cartera y puse una masita en cada lado de los bolsillos y el Maví en la mano. Y ahí encontré un convertido de esos que hablan mucho. Y hablamos y hablamos. Ya el Maví sudó. Cuando algo frío suda, ya es porque se quiere calentar. Y el varón ahí hablando. Y yo loco por entregar mi ayuno. Y Dios tuvo misericordia de mí, porque ya yo no aguantaba más. Porque quería entregar mi ayuno y esas tripas, ya usted sabe, en huelga ahí adentro. Y cuando subí a la casa, recuerdo textualmente, Pastor Alex, yo cogí un plato que había allí, desechable, y comencé y corté por trocitos la masita. Y cada pedazo que comía decía: ese pedazo de carne sí es bueno. Yo decía, todo lo que yo deseaba comer, eso es lo que yo pensaba en cada pedazo. Y cuando agarraba ese Maví, que ya estaba caliente, y me lo tomé, y ya usted sabe, supuestamente con eso había entregado el ayuno. Pero como Dios nunca deja a uno solo, y siempre como que hay sierva, como que Dios le revela el hambre de uno. Y vino una señora y me toca la puerta y me dijo: hijo, y dígame, madre. Hijo, vine a traerte algo de comer. Y cuando la mujer me trajo víveres con salami, me trajo de todo, y ya usted sabe, para mí eso era la mejor comida. Y comencé a comer y yo disfrutaba ese momento. Y yo recuerdo, decía al Señor: yo sé que algún día, aunque las cosas no anden como tal vez yo quiero, yo sé que las cosas van a cambiar. Las cosas no van a seguir como están ahora mismo. Porque a veces la gente se cree eso, y por eso la gente cae en depresión. Tiene que comenzar a hacer lo que tú tienes que hacer, la parte que te corresponde. Porque hay una parte que le corresponde a uno como ser humano, que tiene que marchar, porque la fe sin obra es ¿qué? Muerte. Entonces hay una cosa que uno tiene que hacer y trabajar. Aleluya. Y yo le digo algo, amado: nunca crea que usted va a ofrendar o va a darle una ayuda a alguien. Bueno, el pastor Alexis tiene vehículo, el pastor Alexis, pastor, yo no le puedo regalar nada. Nunca regale por apariencia. Nunca le dé a nadie por apariencia. Si Dios te pone en el corazón de ayudar a alguien, tú no sabes cuál es la tormenta por donde le está pasando. Tú no sabes cuál es la tormenta por donde está viviendo. Pero he aprendido en este camino que ha pasado grandes momentos. Pero he aprendido también a ver a Dios obrar de manera especial. ¿Y sabes lo que te ayuda a ser mejor ser humano? Esos momentos críticos. Poder pensar en los demás. Si Dios no te procesa, no va a pensar en los demás. Si Dios no te choca de la pared, tú no lo vas a entender. Si Dios no te pone en momentos duros, no lo vas a comprender. Pero ¿sabe lo más importante de esto? Que Dios en todo momento me ha demostrado que Él ha estado conmigo ahí, en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la guerra, en medio de las situaciones. Dios ha estado ahí. Y lo bueno, cuando tú tienes a alguien que está cerca de ti, cuando tú tienes una esposa, cuando tú tienes una mujer, cuando tú tienes una compañera, cuando tú tienes a alguien que se atreva a decirte que en medio de la tormenta yo también estoy contigo, eso te da más fuerza. Eso te da más ayuda. Ahora, cuando tú tienes a alguien que no te ayuda, entonces automáticamente tú echas hacia atrás. Tú no logras lo que tú necesitas. Y Jesús le enseñó a los discípulos que en la unión está la fuerza. Los discípulos no abandonaron. Nadie se tiró al mar. Cada uno comenzó a remar. Yo me imagino que uno quitaba, el otro arrancaba para remar en medio del mar. Porque hay momentos en la vida que uno tiene que tomarse la mano uno del otro y decir: vamos a echar hacia adelante.
Vamos a tirar hacia adelante. ¿Te cansaste tú? Vamos tú ahora. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil pararse de lejos y ver la caída del otro y criticarlo, y no ir a buscarlo y tirarse al piso con él y decirte: yo vine a levantarte, vine a pararte. Aunque tú estés en medio de una tormenta, yo quiero ayudarte a remar. Y estamos en una generación que tenemos que aprender a ayudar al otro a remar. Porque hay gente que ya no tiene fuerzas. Hay gente que ha perdido la fuerza. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque uno de los grandes ejemplos que David me da, David era un hombre que cubría a los amigos, no encubría. Dos cosas diferentes. No encubría, sino cubría a sus amigos. Y por eso David tiene muchas características importantes como hombre, de que se vio en tantos momentos difíciles que aprendió a cubrir, a cuidar a su gente. Y David honró a los hijos de Galaad, a los hijos de Jabe de Galaad. Pero ¿y por qué lo honró? Porque en medio de una dificultad, cuando muere el rey, agarran la cabeza de Saúl y agarran el cuerpo de Jonatán y lo llevan al muro de Betsán. Cuando lo colocan en el muro de Betsán, los hijos de Jabe de Galaad recordaron que un día ellos estaban en tormenta, que yo estaba en un momento difícil, en un momento duro, y el rey, que era el malvado, el rey Saúl, fue y ayudó a esa gente. Y ellos dijeron: espérense, no es digno. Porque yo le digo, cuando yo toco esa parte, yo digo: es cierto que Saúl estaba rechazado por Dios, pero era el rey de Israel. Él estaba rechazado por Dios, pero era el rey de Israel. ¿Y quién estaba en el muro de Betsán? El rey de Israel. Y si el rey de Israel está en el muro de Betsán, dijeron los hijos de Galaad: vámonos. Y cruzaron la noche, pasaron la noche y arrancaron, lo quitaron. David se dio cuenta de eso. Y de ahí David honró a esa gente, porque David sabía el compromiso y lo grande que ellos habían hecho. Porque si tú analizas la vida de este hombre David, que fue la tormenta de su vida, lo que él vivió, Saúl le quiso destruir todo lo de David. Pero David demostró al final que aunque este hombre me puso en medio de tormenta, en medio de situaciones, aunque David dice: yo tuve que remar muchísimo para no enfrentar a este hombre, tuve que pasar todo lo que yo viví, pero David en un momento dado, dice la escritura, que él lloró a Saúl. Lo lloró. Porque David no. ¿Y por qué el pastor hace mención de esto? El hombre de ministerio que comienza a buscar la manera de fulanito me dijo esto de mí, y tú comienzas a cogerle mala voluntad, tú no vas a avanzar. Porque en este camino uno encuentra todo tipo de gente, uno encuentra todo tipo de personas. Pero Jesús sabía que sus discípulos iban a encontrar todo tipo de personas, y lo preparó en todas áreas, en todo momento. Y por eso le demostró a los discípulos, cuando él le mandan a decir, cuando Juan Bautista le manda a decir: dile a Jesús que si es él o yo tengo que esperar otro. Pregúntale a Jesús si él es el que yo estoy esperando, o si tengo que esperar a otro. Y Jesús le mandó a decir una sola, le dijo: dile a él. No le diga que yo soy Jesús. No, dile a él que los muertos resucitan. Dile a él que los ciegos ven. Dile a él que los cojos están caminando. Jesús le está diciendo a él: el hecho que tú estés en medio de una tormenta, aunque tú estés en un problema grave, Juan, lo que tú dijiste que iba a pasar con mi ministerio está pasando. Va a seguir pasando aunque tú estés preso, aunque tú estés amarrado. Lo que ya tú hiciste y lo que tú dijiste se va a ver. En esta preciosa noche, yo no sé qué tiene tu embarcación. Yo no sé si tu embarcación pesa. Yo no sé si tu embarcación tú estás remando solo o sola. Yo no sé si tienes los brazos cansados. Yo no sé si tu mejor amigo te dejó. Yo no sé
Si a lo mejor está viviendo tu peor momento económicamente, a lo mejor está endeudado, a lo mejor anhela comprar algo y no tiene el dinero, y a lo mejor no está comiendo como comía antes, a lo mejor hay una enfermedad que te está atacando, a lo mejor está viviendo una crisis de separación, a lo mejor perdiste el empleo, tal vez está viviendo momentos duros, pero hay que dejar de remar a pesar de todo esto que yo estoy viviendo. No, porque eso es lo que va a demostrar mañana de que tú no te rendiste en el camino, sino que tú sabes pelear en cualquier terreno, que tú sabes luchar en cualquier lugar, y que en cualquier lugar donde Dios te ha puesto, tú has aprendido a levantar cabeza y a decir: no importa, no importa, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Porque David, hablando en el Salmo 37 verso 25, él dijo, hablando parece que le decía a mi hermano Robert, parece que él hablaba con unos jóvenes, y él le dijo: señores, miren, no se impaciente, no te impacientes a causa de los malignos. Pero en el 25 él grita diciéndole a la persona que le estaba hablando: yo fui joven como tú. En otras palabras, yo fui joven, ahora soy viejo, pero no he visto justo, no he visto justo desamparado. David estaba aconsejando a alguien. Si coge el Salmo 37, se va a dar cuenta que él está hablando con alguien, está motivando a alguien, está animando a alguien. Amado, es un tiempo que hay que remar, cueste lo que no cueste. Este es un tiempo que hay que remar. Aunque el ministerio, aunque tal vez tú no has visto lo que tú quieres ver de tu ministerio, siga remando, que todo tiene su tiempo. Tal vez hay cosas que tú quisieras que alcanzarlo mañana, pero sigue remando. Sigue remando. Pero pastores, que el viento está contrario. Bueno, siga remando, porque si gira la embarcación puede hundirte y morir en medio de la tormenta. No es tiempo de girar, es tiempo de avanzar. Yo lo que estoy seguro, que en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio del llanto, Jesús está ahí pasándote la mano, diciéndote: yo estoy contigo. Estoy contigo como poderoso gigante. Estoy contigo para ayudarte. Estoy contigo para darte la mano. ¿Sabe por qué eso lo digo? Porque después que uno tiene hijos, uno se da cuenta de muchas cosas. Después que uno tiene hijos, es que se da cuenta si realmente, cuando alguien quiere tocar a nuestros hijos, cuando alguien quiere hacernos daño, ahí nos damos cuenta si es verdad. Porque hay un momento. Présteme esa silla, pastor. O una silla plástica, ¿no? Si tiene una por ahí. Hay una realidad. Hay una realidad que nosotros tenemos que entender. Póngamelo aquí. Hay una realidad que nosotros tenemos que entender. Muévame eso acá, por favor. No, aquí. Hay un momento que tú te sientas y tú comienzas a pensar: ¿quién soy yo? ¿Y hasta cuándo voy a vivir esto? Y yo aprendí un día. Dile a mi sobrino que venga aquí, dile. A ver si él quiere ver. Ven acá. Él está acostado en mi pierna. No te duermas, sobrino. Él está acostado en mi pierna. Hay un momento que el niño está maloso. Tiene algo que lo molesta. Y mucho más pequeño, porque ya es un hombre, ya gente come yuca y plátano y de todo. Pero ¿sabe qué? Cuando los niños están pequeñitos, nosotros los vemos llorando, gritando, y ellos no dicen lo que tienen. Ellos no dicen lo que tienen, pero algo está pasando. Sea papá o mamá, lo pone en sus piernas y comienza a pasarle la mano. Y comienza papá a decir: mi hijo, ¿y qué te pasa? ¿Y qué te sucede? Y de repente el niño queda dormido. Queda dormido, ¿sabe por qué? Porque el niño sabe que en las piernas donde él está tiene seguridad.
quien le está pasando la mano en la cabeza tiene la autoridad para hacerlo. La persona que le está hablando, aunque él no entiende, aunque él no puede hablar, pero este que me está cargando tiene autoridad de hacerlo. Así como usted cargó a su hijo pequeño, así cuando usted iba a la habitación y entraba, gracias sobrino, le regalo un quesito después. ¿Sabe qué? Cuando usted llegaba al aposento, que se paraba en la cama del niño y lo miraba y decía: mira mi hijo, mira cómo mi hijo está durmiendo. ¿Y sabe lo que decía papá? Y nosotros como padres decía: él brinca mucho, él no duerme, pero él hace de todo. Pero al final papá termina diciendo: Señor, bendícelo, Señor, cuídalo. Usted y yo no nos imaginamos cuántas veces el Señor entra a nuestra habitación y nos ve en la cama roncando, ve a Braulio roncando y dice: mira mi malcriadito ahí acostado, mira a mi hijo ahí llorando, míralo aquí, míralo allá. Porque no nos imaginamos que la misma relación que tenemos con nuestros hijos es la misma relación que debemos tener con Dios, porque es lo mismo, es la misma línea paternal. Y a veces nosotros no entendemos esto. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando un hijo está en medio de problemas, y con eso concluyo, cuando un hijo está en medio de problemas, cuando un hijo está en medio de la tormenta, lo primero que piensa es en papá y mamá. Y si papá y mamá no están vivos, agudiza más el problema, porque dice: si mi mamá estuviera ahí, si mi papá estuviera ahí. Pero siempre Dios pone a alguien que nos proteja, que nos cuide, que nos dé la mano y que nos pase la mano y nos ayude. Pero sabes que en esta preciosa noche quiero que en tu mente y en tu corazón esté claramente: no importa el viento tan fuerte que sea, lo que sí sé, que ese viento no va a servir para matarte, sino va a servir para lanzarte hacia donde tú necesitas llegar. A veces necesitamos un viento. Necesitamos un viento que aparentemente parece un viento de destrucción. No es un viento de destrucción. Es un viento que va a levantarte. Es un viento que te va a levantar. Gracias, amado. Es un viento que te va a levantar. Es un viento que te va a parar. Es un viento que en el momento de dolor, en el momento de enfermedad, llama a ese Jehová Rafa. En medio de este momento de crisis económica, llama a Jehová Jireh. En el momento que tú necesitas justicia, llama a Jehová Tekenu. Cuando tú necesitas, aleluya, que Él, bendito sea el nombre del Señor, en ese momento tú quisieras que llegue el omnipotente, que te abrace, que te bese. Y tú piensas que ya Él se fue, que Él te abandonó, que se fue de la casa. No, Él sigue y Él habita en tu casa. Y algo que he aprendido en el camino: cuando uno piensa que ya todo, cuando ya uno cree que ya se me fueron las fuerzas, ya yo no sé qué voy a hacer con este problema, nosotros creemos: ¿y dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigas? ¿Dónde están mi gente? Todo el mundo me ha dejado. Pero es mentira. Y nosotros nos atrevemos a faltarle respeto a Dios y decimos: lo único que me queda es Dios. Como que ya no te queda nada. Si en medio de la tormenta Jesús está ahí, levanta tu mano y dale gloria, porque al final de la jornada es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos para ver su gloria, para ver su manifestación, para ver lo que Él necesita en medio de este tiempo tan difícil. Si hoy, en el 2020, entramos en la República y el mundo en una situación tan difícil con el coronavirus, y comiste durante ese tiempo, Dios le enseñó a mucha gente que Él es Dios de en medio de la crisis. Él sabe suplir. Dios enseñó que hay gente que no cogían libras y en medio de la tormenta del coronavirus engordaron. Hay gente que en medio del coronavirus vieron a Dios obrar. Hay gente que en medio del coronavirus cambiaron sus pensamientos y comenzaron a creer más en el Señor, porque eso fue una tormenta que había que creer o creer o creer. Al final, Dios necesita que nosotros confiemos plenamente en Él. Póngase de pie, por favor.